Buenos días, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la psicología, educación y Estado. Mi grupo está conformado por Marlis Daniela Osorio Ramírez, Kerly Tatiana Ospina Pinilla y quien les habla, Jenny Carolina Dávila Acevedo. Mi nombre es Marlis Daniela Osorio y les voy a hablar sobre los principales exponentes y los métodos y técnicas de la teoría conductual, cognitiva, humanista y constructivista. Dentro de los exponentes de la teoría conductual tenemos a Watson, a Guthrie, a Skinner, Becker, Madsen, Arnold, Thomas, Robert, Williams y Pavlov. Estos autores, a medida que han pasado los años, han realizado diferentes aportes que han permitido que utilicemos unos métodos y unas técnicas dentro del proceso de la teoría conductual. Por ejemplo, tenemos 4 ítems importantes que son el condicionamiento clásico, la asociación por contigüidad, el condicionamiento operante y la observación e imitación. Cada uno de ellos tiene una función específica, como por ejemplo, en el primero es el proceso a través del cual se logra que una respuesta ocurrida tras un evento determinado pueda ocurrir tras otro evento distinto. En el segundo, que es la asociación por contigüidad, tenemos el estímulo intenso o potente que suscita de forma regular una respuesta no aprendida y medible. En el tercero, los procesos del aprendizaje por el condicionamiento operante, tenemos unos procesos de generalización y discriminación. Y finalmente, en la observación e imitación tenemos unos aspectos o pautas determinadas que se van copiando para formar parte de ese mismo modelo y querer hacer tal cual lo que él nos está diciendo. En la teoría cognitiva, los principales exponentes son Jean Piaget, Ineller, Sinclair, Lev Vygotsky, David Ausubel, Robert Gagné y Brunet. Las técnicas que utiliza esta teoría se basan en la desensibilización sistémica, la exposición y prevención de la respuesta, la discusión cognitiva, y los métodos que maneja son el lógico, inductivo, que es para formar, y el experimental, que pues como tal ya va a un método de ir a la práctica. Tenemos dentro de este método la introspección, que habla de unos fenómenos de pensamiento y resolución de problemas, y tenemos los estudios cronométricos que son utilizados en los procesos perceptivos y mnemémicos. También está el tema de los problemas comportacionales, que se habla de la consideración de la mente y la construcción de programas de inteligencia artificial. Todo esto como tal engloba un proceso de lo que tiene que ver con la realidad. La teoría humanista ya nos muestra otros exponentes, dentro de los cuales se destacan Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, Husserl, Martin Heidegger, Soren, Kierkegaard, Martin Buber y Jaspers. Los métodos y técnicas para esta son diferentes. Entre los métodos tenemos el científico, que se entiende desde lo empírico analítico, histórico, hermenéutico y lo crítico social. Y dentro del reduccionismo, que es otro método, se basa la asunción para comprender al mundo respecto a las propiedades de sus partes. Finalmente, tenemos la fenomenología, que habla de los estudios de la conciencia a través de la investigación directa y la descripción de teorías. Luego tenemos unas técnicas que son las utilizadas por esta teoría, que se basan en las entrevistas, el modelo, en la técnica de pirámide de las necesidades de Maslow, las técnicas de psicoterapia breve, la técnica de psicoterapia profunda, la regresión terapéutica, la intención paradójica, la de reflexión, el cuestionamiento del paciente, la psicoterapia centrada en el cliente. Finalmente tenemos la teoría constructivista. Aquí se destacan autores como Jean Piaget, David Ausubel y Lev Ausubel y Lev Vygotsky. Aquí ya las metodologías y los métodos son diferentes. Se destacan más que todo metodologías, entre ellas tenemos la experimental. Esta se basa en 3 ítems muy importantes, que son los contextos, los aprendizajes previos y privilegiar la actividad. Aquí se hace un enfoque en lo que tiene que ver con la experiencia práctica como tal del estudiante o de la persona. Y tenemos la metodología activa, que es como tal ese proceso en el cual es el mismo estudiante o la persona que está aprendiendo que se encarga de interesarse por los nuevos conocimientos. El proceso de retroalimentación, la comprensión del material y su organización, el análisis
síntesis, las aplicaciones en la vida diaria, que como tal son roles que van desde el estudiante hasta el docente con la responsabilidad de construir ese nuevo conocimiento. Mi nombre es Kerly Tatiana Ospina y les voy a hablar sobre otros aspectos a comparar sobre la teoría conductual, cognitiva, humanista y constructivista. Uno de los aspectos es el rol del estudiante. Aquí en la teoría conductual, este solo cumple con el rol de imitar, o sea que básicamente no tiene ningún conocimiento, por lo cual se limita a quedarse con lo que dice el docente. Al contrario que en la teoría cognitiva, aquí las competencias del estudiante son propias. Por lo mismo se busca que sea él quien logre adquirir el conocimiento que se le está brindando, teniendo la capacidad de llevarlo a su vida diaria. En la teoría humanista, las habilidades se desarrollan de manera conjunta. Tanto el docente como el entorno y el alumno y conocimientos son muy necesarios. Existe una cooperación que permite un proceso de aprendizaje más interactivo y real. Y en la última, que es la constructivista, se puede hablar de la investigación como una característica clave, o sea que aquí el estudiante cumple con un rol activo mediante el cual se encarga de buscar su propio conocimiento. Además de esto, de recibirlo en el aula, busca encontrar sentido en otras experiencias y contrastar la realidad. En el rol del docente, que este es otro aspecto a tratar, a comparar, vemos que en la teoría conductual es el sujeto que imparte el conocimiento, solo se dedica a mostrar conocimiento e impartirlo, sin ningún tipo de interacción con su alumno. En la teoría cognitiva del rol del docente, debe ser quien organiza y desarrolla las experiencias didácticas que favorecen el aprendizaje. Sin embargo, imparten el conocimiento de manera que el estudiante pueda adaptarlo a su realidad y tomar la información que más se relacione con su forma de vida. En la teoría humanista, el docente es quien imparte el conocimiento. O sea, a pesar de abrirse a nuevas formas de aprendizaje, asume el papel de líder en el aula y el enfoque del conocimiento está bajo la línea de lo que este profesional brinda a los estudiantes. Y en el constructivista vemos que el docente es la persona encargada de coordinar y facilitar conocimiento. Está abierto a diferentes metodologías que permite a los estudiantes comprender mejor los procesos desde sus propias experiencias e interactuar y resolver inquietudes. Busca que ellos se interesen por aprender ampliando sus conocimientos con medios extracurriculares. Entonces, estos son los aspectos que estábamos comparando del rol del estudiante y del rol del docente. Mi nombre es Jenny Carolina Dávila y yo les voy a hablar de los últimos aspectos que comparamos dentro de este cuadro, donde tenemos el rol del psicólogo educativo y los conceptos específicos o palabras claves que identifican cada una de las 4 teorías mencionadas. Dentro de la teoría conductual tenemos el rol del psicólogo educativo, que se basa en analizar netamente los factores ambientales como una influencia en el comportamiento humano, es decir, que en este caso se basan en lo ambiental como el único factor que es capaz de interferir en la conducta que adquiere el individuo a través del tiempo. En la teoría cognitiva tenemos que el rol del psicólogo es muy diferente. La forma en que se procesa la información es la finalidad inicial para el profesional. Aquí el psicólogo educativo se encarga de analizar la forma en que el sujeto es capaz de modificar sus conductas dependiendo de las formas en que procesa el conocimiento o las experiencias. Es decir, se basa en la influencia de los factores externos sobre el conocimiento humano. En la teoría humanista, en cambio, el rol del psicólogo tiene un sentido bastante amplio, pues no se trata solamente de analizar el sujeto desde su conducta, sino que ya se mira una serie de procesos mentales
que tienen un trasfondo, que han construido la forma de pensar de ese individuo de acuerdo a su contexto, por lo que busca entenderlo desde los diferentes aspectos en los cuales se enfoca para lograr ir más allá de lo racional. Y en la teoría constructivista tenemos que el rol del psicólogo educativo se basa en hacer un análisis donde se le permite al individuo formar parte del proceso adaptativo y de análisis de su propia vida, es decir, el objetivo principal es buscar una retroalimentación, que haya una comprensión del individuo desde las vivencias y desde esa manifestación que él puede hacer para poder entenderlo y para saber qué le beneficia y cómo lo está afectando la relación con su entorno. Los conceptos específicos o palabras claves de la teoría conductual se basan en el condicionamiento clásico, el aprendizaje, el conexionismo y el refuerzo positivo. En la teoría cognitiva ya nos abrimos a nuevas palabras, que es desde donde se estudian más a los individuos y se habla de la percepción, la atención, el lenguaje, el razonamiento, los estímulos, metodologías de interacción, el desarrollo intelectual, las exigencias múltiples, la mente, la adaptación, la acomodación, el aprendizaje significativo, la asimilación, cognición, el desarrollo cognitivo, potencial, desarrollo real y finalmente tenemos la inteligencia. Por su parte, las palabras claves que tenemos en la teoría humanista son aspectos como la fenomenología, la experiencia, la conciencia, la autorrealización, la ética, la introspección, la individualidad, la trascendencia, los valores humanos, el potencial humano y el holismo. Y finalmente tenemos la teoría constructivista, que nos da unas palabras claves que se refieren al aprendizaje, al desarrollo cognitivo, a la adaptación, asimilación, la creatividad, la acomodación, el equilibrio, el conocimiento, la internalización y finalmente tenemos la mediación. Ahora continuamos con el rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Tenemos primero que todo la Constitución de Política de Colombia en el artículo 67, donde nos habla de la educación. Aquí nos habla de manera general. Dice exactamente que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Aquí el rol que cumple el psicólogo educativo es ofrecer una información constante y colectiva a manera de talleres relacionados con la formación académica a todos los agentes, entre ellos a los padres de familia, y también hacer parte del diseño de los programas educativos a diferentes niveles, desde la educación infantil hasta la educación profesional, generando y proponiendo estrategias pedagógicas orientadas hacia el aprendizaje. Y la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de la Educación en Colombia. Aquí nos habla de que la Ley General del Servicio Público de la Educación, la cual cumple una función social según las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad, garantiza el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. En este sentido, entonces, el psicólogo educativo debe participar en la búsqueda de las soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales que se presentan en niños, adolescentes, adultos y ofrecer estrategias de intervención en los estudiantes y en personas involucradas dentro del proceso educativo. Así como en esta ley se está garantizando el derecho a la educación que tiene toda persona, dentro de los procesos de aprendizaje y de investigación se ve inmerso el psicólogo educativo para prestar su atención y su orientación a todos los estudiantes.
Seguidamente hablaremos de la Ley 30 de 1992, la cual es la Ley de la Educación Superior. Contiene 5 principios fundamentales, los cuales en el artículo 1 hablan de la educación superior, que es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. En el artículo 2, la educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado. Artículo 3. El Estado garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior. En el artículo 4, la educación superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. En el artículo 5, la educación superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. Es decir, el psicólogo debe prestar su servicio a las instituciones educativas. Su rol específico es la asesoría psicológica y orientación escolar obligatoria en las instituciones, garantizando un acompañamiento constante en el proceso formativo del estudiante. Por último, tenemos el Plan Nacional Decenal de la Educación, que es el plan encargado de garantizar el derecho a la educación en los términos de acceso a un sistema público sostenible que asegurará la calidad, la permanencia, la pertinencia en condiciones de inclusión, así como la permanencia en el mismo en todos los niveles, inicial, básico, medio y superior, lo que indica que por medio de este Plan Nacional Decenal de Educación, firmado en 2016 para llevar a cabalidad hasta el año 2026, está buscando la inclusión de los procesos educativos en todos los niveles educativos. En cuanto a esto, el rol del psicólogo educativo es guiar a los docentes y directivos de la escuela sobre las estrategias de las que se puede tomar mano para solucionar los problemas que se presentan en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto en relación con la metodología, las estrategias pedagógicas y los estudiantes y sus formas de comprender. También a través de las técnicas motivacionales se estimula la creatividad, el interés hacia los aspectos académicos, tanto de los docentes como de los estudiantes.